Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Este video es para todos nosotros, especialmente para los servidores de las parroquias. Aquellas personas que de la secretaria hasta la persona que colabora en la catequesis, que hace el aseo, que trabaja en los servicios generales para el mantenimiento de los edificios, el sacerdote, los vicarios parroquiales. Todas estas personas que nos encontramos en una parroquia, entonces estamos llamados para atender este video. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Y resulta que no nos damos cuenta que así seamos miembros de determinado grupo, así seamos catequistas, así seamos la secretaria, etcétera, etcétera, etcétera. Todos muchas veces hacemos cosas que no son las que nos manda nuestro Señor Dios y caemos pesados. ¿Cuántas personas han entrado a la parroquia y se han encontrado, por ejemplo, con la secretaria que tiene cara de buenos de pocos amigos y que a veces el párroco tiene una cara de escopeta y a veces es brusco en sus modales, o la coordinadora del grupo tal que es pesada, que es antipática, que se cree pues la teóloga más grande del mundo, o encontramos al ministro de la liturgia, el encargado de la liturgia, y entonces se cree pues que hace parte de la congregación para la celebración de los sacramentos y el culto divino, y trata a los demás como si fueran monaguillos. Y nos encontramos con eso diariamente en todas las parroquias, en todas las parroquias. En todas las parroquias está doña Petunia, que es la que manda aquí y allá. Encontramos a don Sinforoso, que es el que maneja a los monaguillos. Y encontramos a doña Estupenda, que es la secretaria, la encargada de la mano derecha del párroco. Y encontramos a don Ponchito, el párroco, que es más mal encarado que un delincuente, y el vicario parroquial ni se diga, y la señora que lidera el grupo XYZ, tremenda. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues la palabra del Señor nos viene a iluminar. Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículo 21 dice así: no bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente: nunca les conocí, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Esas palabras son muy duras, porque nosotros no estamos haciendo la voluntad del Padre Dios, sino nuestra propia voluntad. Tenemos caras antipáticas, somos pesados, arrogantes, prepotentes. El ministro de la Eucaristía, el que maneja a los ministros de la Eucaristía, prácticamente se cree el Papa, el otro se cree el nuncio, el otro se cree cardenal, la otra se cree pues, la superiora de un convento y abadesa de quién sabe qué cosas. Y no estamos haciendo la voluntad del Padre Dios. Desde el cura hasta el último servidor de la parroquia. ¿Cuántos curas tienen rostro pesado, antipáticos, déspotas, distantes, hablan con monosílabos más bien? Las secretarias, a veces que son esas señoras que lo sacan uno corriendo. Los ministros extraordinarios de la comunión, los ministros lectores, el encargado de la liturgia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestras parroquias? ¿Qué pasa en nuestras parroquias? Por eso estoy diciendo desde el cura hasta el último servidor de la parroquia. Entonces aquí hay una palabra bien interesante. No todo el que me diga Señor, Señor. Ay, Señor, estoy aquí orando ante este altar para pedirte por el grupo XY. Estoy aquí, Señor, para que me ayudes en mi ministerio. Señor, elevamos esta oración en tu nombre para que nuestro próximo retiro salga divinamente. Ayúdanos, Señor. El Señor, ¿qué dice? No porque me digas eso, vas a entrar en el reino de los cielos. No. Ni, ay, Señor, pero hemos hablado de ti en las catequesis, con los niños, en los retiros, en el grupo. Yo me acuerdo cuando llevé una catequesis a las hermanas misioneras de la caridad y hablé de la Virgen María. Y hablé en tu nombre, Señor. ¿Cómo que no me conoces? No. Señor, ¿y cuántas veces que hicimos oración de liberación por los hermanos? ¿Y cuántas veces que fuimos allá al hospital, a la casa del hermano que estaba enfermo y sanamos al enfermo? ¿Cómo que tú no nos conoces? No los conozco.
¿Por qué? Porque el padre Raúl lo está diciendo. No, 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 porque el padre Raúl lo está diciendo, no, porque lo está diciendo la palabra del Señor. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre de los cielos. El que hace la voluntad del Padre es decir, que entra. No el que habla en nombre del Señor. No es el que hace milagros en el nombre del Señor. No es el que puso demonios en el nombre del Señor. No, no. Ese no entra. No, no, no. Ay, Señor, pero yo me acuerdo cuando yo iba a misa, cuando era ministra lectora, cuando era ministra de la Eucaristía, cuando pertenecía al grupo tal, ay, cuando fui al retiro tal, ay, que la pasamos tan hermoso. No, 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 señora, no, usted no entra, no, no, no. Ni usted, señor, que manejaba a los monaguillos como si fueran sus hijos, no, 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 no. No, señor, no, ni usted tampoco que preparó para 20 retiros 80 tamales a cada retiro, no. No, usted tampoco. Ni usted curita que expulsó demonios, no, tampoco. No, no. Entonces, ¿quién entra? El que hace la voluntad de mi Padre Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre Dios? Pues el que escucha a Dios y lo obedece. Punto, hermano. Punto. Si usted escucha a Dios y lo obedece, usted hace la voluntad del Padre Dios. Perdónense los unos a los otros. Si usted hace eso, usted entrará. Pidan y oren por aquellos que los maldicen y los persiguen. Haga eso y usted va a entrar, porque eso es voluntad del Señor. El Señor lo manda. El Señor lo manda. El que coma de este cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. El Señor manda eso. Come su cuerpo y bebe su sangre. ¿Por qué? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Punto, hermano. Ya. Sencillo. Y todo cuanto le hagan a alguno de esos pequeños me lo hacen a mí. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estaba desnudo y me vestisteis. Estaba en la cárcel y fuiste a verme. Estaba enfermo y me visitasteis. Ese que hace la voluntad del Padre. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la sinagoga y alguien le dice, hey, Señor, Maestro, allá afuera están tu madre y tus hermanas. ¿Y tus hermanos? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre Dios. ¿Qué es lo que leemos en el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. O sea que está viendo aquí varios textos bíblicos donde se hace referencia a la voluntad. El que entra a los cielos es el que hace la voluntad del Padre de Dios. El que es familia de Dios es el que hace la voluntad del Padre de Dios. Leemos en el Padre Nuestro el que hace la voluntad del Padre Nuestro. Cuando nuestro Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní, ¿qué dijo? Señor, líbrame de este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hermano, usted va comprendiendo que los servidores de una parroquia, llámese catequista, coordinador de grupo, coordinador de liturgia, mano derecha del párroco, asistente, lo que sea, de una parroquia, usted no va a entrar en el reino de los cielos por orar en nombre del Señor, por hacer milagros en nombre del Señor, nada, por hablar en nombre del Señor. No, no, no. Por eso la palabra es bien clara, cuando termina así. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, pero Señor, ¿pero por qué no me conociste? ¿Cuántas veces que fui a la misa y comulgaba? Ay, pero usted estaba riñendo con su esposo todos los santos días, dándole mal testimonio a sus hijos. Y usted que era encargado ahí del grupo, ¿no? En sus catequesis, era antipática con algunos de esos del grupo de la catequesis. Y usted que hablaba tanto de eso, usted nunca fue capaz de ir verdaderamente a visitar a un enfermo. No. Ni usted entra al reino de los cielos por hablar en lenguas, no. Ni por tener el don de profecía, no. Ni por tener el don de sanación, no. No, ahí no dice eso, sino por hacer la voluntad del Padre de los cielos. El Señor jamás dice, vayan y hablen en lenguas. Eso no lo dice el Señor. Nunca dice eso. No. El Señor no dice, vayan y hagan milagros. No, el Señor no dice eso. No. El Señor, ¿qué es lo que dice?
Vayan por todo el mundo, ¿no? Y enséñenles a cumplir lo que a mí les he enseñado. Anuncien la buena noticia. Eso es lo que tenemos que hacer. Y anunciar la buena noticia, ¿qué? Usted la va a anunciar es cuando usted la escuche. Porque si usted la escucha, primero, usted va a ser obediente al Señor. Y si usted es obediente, entonces usted va a hacer la voluntad del Padre de los cielos. Entonces usted no necesita hablar del Señor, no todo el que diga Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Pero ¿cuántas veces hablamos en tu nombre? No, usted puede hablar en el nombre del Señor, pero si no hace su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Esta, hermanito, esta, el mandamiento del amor. Eso es lo que el Señor, ámense los unos a los otros, hermanito. Ese es el mandamiento del Señor, esa es la voluntad del Señor, ese es el mandamiento que se vive en el tiempo, en el momento en el que se asume y el Señor lo muestra en el Jueves Santo. Institución de la Eucaristía, institución del sacerdocio y mandamiento del amor. Esa sí es la voluntad de Dios. Y usted va a mostrar que hace la voluntad de Dios cuando ama. Por eso el Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice, mire, usted puede hablar en lenguas y no tiene amor, eso no le sirve de nada. Y puede tener una fe tan tremenda que le diga a esta montaña, trasládese aquí, póngase en el mar. Si no tiene amor, no le sirve de nada. Y puede tener el don de profecía. Si no tiene amor, no le sirve de nada. Por eso el Señor dice en Mateo 7:21, no el que diga Señor, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre Dios. Y el que hace la voluntad del Padre Dios es porque lo ha escuchado y entonces lo obedece. Y cuando lo obedece, entonces puede entender lo que significa ámense los unos a los otros. Entonces cuando usted ama, entonces cuando usted lo puede obedecer, mientras usted no ame, usted va a hablar de él y va a hacer cosas en nombre de él, pero eso no le va a dar a usted la entrada. Por lo tanto, hay muchas personas que están en las parroquias, que están en los grupos de iglesia, que pertenecen a diferentes ministerios en una parroquia y eso no les va a servir de nada porque su actitud es totalmente arrogante, fría, distante y no expresan ninguna realidad de amor. Qué pena con estas personas, pero el texto es bastante claro y esto es una llamada de atención para todos nosotros, desde el cura hasta la persona más sencilla que presta un servicio en la parroquia, porque todos nosotros que hemos sido bautizados y que creemos en nuestro Señor Jesucristo, que tenemos fe en Él, somos hijos de Dios y Él nos ama a todos por igual. Pero existen en las parroquias, en las iglesias, unas jerarquías y unos posicionamientos que no son de Dios. Por eso el Señor dice, no, olvídese, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No. El que haga la voluntad de mi Padre, ese es el que entra. Mira a ver si usted lo está haciendo y si yo también lo estoy haciendo. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.